Buenas noches a todos, bienvenidos. Capítulo 9, ya vimos algunos ejemplos en video, ¿verdad? Acerca de cómo describe el escritor de Hebreos el tabernáculo. Vimos su composición, su diseño, cada objeto, ¿verdad? Que estaba ahí, algunos simbolismos, cómo estos apuntan, ¿verdad? Hacia la persona y el ministerio del Señor Jesucristo. Y hoy vamos a continuar entonces con nuestras hojitas. Gracias, hermana. Capítulo 9, ¿verdad? El escritor dice así, voy a leer desde el verso 13, capítulo 8, verso 13, que es el último verso del capítulo 8. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Ese primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí en la tierra. Este tabernáculo estaba formado por dos salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa, los panes consagrados sobre ella. Está la sala que se llamaba el lugar santo. Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala llamada el lugar santísimo. En esa sala había un altar de oro para el incienso, un cofre de madera conocido como el arca del pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro, dentro del cual había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, a la que habían salido hojas o retoñado, y las tablas del pacto, que eran de piedra. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de la expiación. Pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalle. Muy bien, hermanos. Cada capítulo de la epístola a los Hebreos tenemos que entender que el escritor tiene un objetivo. El escritor tiene, ¿verdad?, el deseo de comunicarnos algo específico del Señor. Por ejemplo, en el capítulo 1, Cristo es superior a los ángeles. En el capítulo 2, Cristo es el autor de la salvación. En el capítulo 3, Cristo es superior a Moisés. En el capítulo 5, Cristo es superior a Aarón, el sumo sacerdote. En el capítulo 7, Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En el capítulo 9, Cristo se ofrece a sí mismo como un sacrificio una vez y para siempre. O sea, cada parte de la carta, el escritor quiere enfocar algo en la persona y ministerio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que quede bien claro. Ahora, prácticamente, hermanos, en el capítulo 9, si bien el tema prácticamente es el pacto, ¿verdad? Porque hemos estado hablando del antiguo pacto, ¿verdad?, que había hecho el Señor con Israel. ¿Por qué estamos hablando del pacto? Porque en el capítulo 8, verso 13 nos dice que cuando viene el nuevo pacto, entonces el pacto anterior se, ¿verdad?, caduca. Entonces está explicando esto el autor de los Hebreos. Entonces, prácticamente, hermanos, si bien el tema del nuevo pacto ha llegado a ser de suma importancia en este capítulo 9, el escritor desea ligar, ¿verdad?, este tema del pacto con el sacerdocio de Cristo. Acuérdense que todo lo que vemos en la escritura, hermanos, concerniente a la doctrina de la salvación, de la redención, tiene que ver con el Señor Jesús. Nada queda fuera de la persona del Señor Jesucristo. Entonces, quiere el escritor, ¿verdad?, utilizar las ilustraciones de cómo antiguamente el Señor nos permitía vivir delante de su presencia al expiar los pecados por medio de los sacrificios, por medio de las ceremonias, por medio de las ordenanzas, que es lo que está tratando. Pero ahora va a introducir el nuevo pacto, ¿verdad? Y como esto era sombra, había sido algo, ¿verdad?, que nos explicaba un poco cómo se iba a convertir en realidad. En el capítulo 9, el escritor de Hebreos reúne estos dos temas, lo que es el sacerdocio del Señor Jesucristo y el pacto, y los entreteje para formar un gran diseño. Él describe la construcción del tabernáculo, como ahorita lo acabamos de leer, en el periodo del desierto, cuando Dios le dio a Moisés ese diseño. Enumera los accesorios diversos que hay dentro del santuario, y aquí nos dice, ¿verdad?, cómo estaban esos artículos puestos. Y menciona, hermanos, el lugar santísimo con el arca, los querubines, y lo hace para revelar el significado o simbolismo que todos estos objetos sagrados tienen para ser entendidos en la persona y ministerio del Señor Jesús. O sea, si los menciona es porque son importantes, pero son importantes no porque eran de oro y porque Dios los mandó a hacer y estaban muy bonitos, sino eran importantes porque significaba algo en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y eso es lo que, ¿verdad?, él quiere recalcar, el escritor de Hebreos. Ahora,
el autor de Hebreos ha estado tratando de Jesús, hermanos, ¿verdad? Como el que nos introduce en el mundo de la realidad eterna. ¿Se acuerdan que vimos que prácticamente el tabernáculo en la tierra, ¿verdad? No es el original, es una copia de el tabernáculo celestial. Como Aarón no era el sumo sacerdote que realmente nos iba a llevar a la presencia de Dios, era el Señor Jesucristo. O sea, hemos estado viendo que las cosas terrenales no son la realidad, son una copia, son una ilustración de lo que realmente hay, ¿verdad?, en la eternidad. Entonces, esto ha estado haciendo el escritor de Hebreos, hermanos. Ha hecho uso de la idea de que en este mundo no tenemos más que copias imperfectas de lo que es verdaderamente real. Nosotros somos el ser humano, pero no somos el ser humano que Dios creó. Dios creó un ser humano perfecto, el hombre. Jesús es el segundo Adán, ¿verdad? Aquel Adán que en realidad es perfecto. Prácticamente, hermanos, la adoración que se puede ofrecer aquí nosotros, la humanidad, no es más que una sombra fantasma de la adoración real que solo puede ofrecer Jesús, el verdadero sumo sacerdote. Es por ello que el Señor, el Padre Celestial, en los evangelios dice: este es mi Hijo amado, en el único que yo me complazco. Nadie más me complace, nadie, solamente mi Hijo, porque Él es 100% fiel, 100% obediente, 100% puro, 100%, ¿verdad? El Señor, todo, el Señor Jesucristo, y nada más el Padre se complace en Él. Y aquí es donde entonces ese es el entendimiento y ese es el sentir que el autor de Hebreos quiere dar a los judíos, ¿verdad? Donde ya pasó Moisés, ya pasaron, ¿verdad?, los profetas, ya pasó el sumo sacerdocio, ya pasaron los sacrificios, las ofrendas, el tabernáculo. Eso era sombra, eso ya pasó, era una ilustración, era una copia de lo verdadero. Y ahora, por medio del Espíritu Santo y de la obra del Señor Jesucristo, el autor está abriendo los ojos, ¿verdad?, a estos judíos, en que todo aquello había sido bueno, tenía un propósito, se cumplió en el antiguo pacto, en la antigua manera en que Dios se acercó al hombre, pero ahora el Señor ha mostrado la realidad, y ahí es donde los empieza a introducir. Ya leímos, ¿verdad?, lo que es el tabernáculo, de los versos 1 al 5. Ahora, hermanos, continuando con el pacto, ¿verdad?, el primer pacto, nos dice en el verso 1 que el primer pacto incluía ordenanzas para la adoración y reglas, ¿verdad?, para el culto aquí en la tierra. Entonces, vemos aquí, hermanos, que en el último versículo del capítulo 8, ¿verdad?, en el verso 13, el escritor de Hebreos contrasta el antiguo pacto con el nuevo. Dice que ya el antiguo es obsoleto y que el nuevo entra en vigencia. Consiste, ¿verdad? Él conscientemente llama al antiguo pacto el primero, dado que ya ha hablado acerca del tabernáculo, hermanos, que se le mandó a Moisés construir. Ahora él tiene que mostrar la conexión entre el tabernáculo y el pacto. O sea, prácticamente con el antiguo pacto, hermanos, a Hebreos 9, vamos a ponerle aquí. Hebreos capítulo 9. Prácticamente en el antiguo pacto el tabernáculo caramba, este rojo ya me lo chutaron. El tabernáculo es el centro de culto y adoración para Israel. ¿Por qué la importancia del tabernáculo, hermanos? Porque si no existiera el tabernáculo, Israel no pudiera adorar, Israel no pudiera expiar sus pecados, Israel no pudiera ofrendar a Dios, Israel no pudiera, ¿verdad?, prácticamente celebrar la presencia de Dios. La presencia de Dios no estaría con Israel. Entonces, el tabernáculo, hermanos, es el centro del culto y de la adoración para Israel. Ellos no pueden adorar en sus casas, no pueden sacrificar en sus casas, no pueden, ¿verdad?, quemar incienso en sus casas, hermanos. Todo tiene que ser hecho, ¿dónde?
en el tabernáculo, tal cual Dios lo dijo. Entonces, por eso aquí, ¿verdad? Resaltar esa idea de decir, el pacto, el antiguo pacto, hermanos, es por medio del tabernáculo. El tabernáculo viene siendo, ¿verdad? El lugar de adoración y donde se van a llevar a cabo todas las ordenanzas que el Señor hizo. Ahí hay ejemplos, ¿verdad? Que uno puede ver en Éxodo, en Levíticos, tantas cosas que el Señor ordenaba, ¿verdad? Ofrendas de paz, ofrendas de agradecimiento, ofrendas, ¿verdad? De restitución, las ofrendas voluntarias, celebrar las fiestas, las 7 fiestas, ¿verdad? Que el Señor les puso. El día de la expiación una vez al año, toda la adoración, hermanos, era llevada a cabo en el tabernáculo. Entonces, el pacto, hermanos, dice el escritor, incluye 2 elementos. Aquí en el verso 1. 1, reglas para el culto, reglas para la adoración. Dios no dejó, hermanos, que la práctica de la adoración fuera determinada por los israelitas. O sea, Dios no dijo, aquí está mi presencia, yo voy a estar con ustedes, adórenme como a ustedes les plazca, les guste, ¿verdad? Si uno quiere adorarme sacrificando un cerdo, eso. Si otro quiere adorarme tal día, háganlo. Si quieren entrar en el lugar santísimo a la hora que quieran, entren. No, el Señor no les permitió ni una, hermanos, ni una sola, ¿verdad? Idea de adoración. Toda la práctica de adoración fue determinada por Dios. Todo el modelo del tabernáculo, hermanos, también Dios se lo dio a Moisés detalladamente. Todas las ordenanzas. En otras palabras, Moisés nada más le transmitió a los israelitas las reglas que Dios le dio. Punto. No les preguntó, oigan pueblo, ¿cómo ven? Si los domingos a las 10 de la mañana, ¿les parece bien o más tarde? ¿Una vez al mes o una vez a la semana? ¿Cómo ven? No, para que se les acomode a ustedes. No, hermanos. El Señor dijo, el que me quiera seguir, va a sacrificar, ¿verdad? Va a sacrificar. Y aquí es donde entendemos, hermanos, entonces, ¿verdad? Que el primer pacto, hermanos, eran reglas de adoración establecidas por Dios completamente y se tenían que llevar a cabo exclusivamente, ¿en dónde? En el tabernáculo. Damos la vuelta, ¿verdad? La página. El otro elemento, hermanos, que subraya, ¿verdad? El verso 1 del capítulo 9 es santuario. Las reglas de adoración y el santuario donde se van a llevar a cabo esas reglas. Las reglas de la adoración, hermanos, y el diseño para edificar el santuario se encuentran armonizados. O sea, les vuelvo a repetir, el antiguo pacto es tabernáculo. Sin tabernáculo no hay antiguo pacto. Entonces, hermanos, no se puede llevar a cabo la adoración, ceremonias, sacrificios, ofrendas fuera del tabernáculo. Así es que en el antiguo pacto el tabernáculo y la adoración estaban ligados uno con otro. Así está. Y entonces por eso es difícil, hermanos, de desarraigar la adoración en el tabernáculo para los judíos. Ya hemos explicado, más de 1000 años, ellos tuvieron en su cultura, hermanos, en sus tradiciones, en su folclore, todo lo derivado del tabernáculo, después el templo de Salomón, después el templo de Nehemías, después el templo, ¿verdad?, de Herodes. Ellos tenían la imagen, ¿verdad? Vamos a poner un burdo ejemplo, hermanos. Es como el católico y la Basílica de Guadalupe en México, ¿verdad? O sea, es decir, el que no ha ido a pagar una manda ya como católico, pues prácticamente no es de hueso colorado, ¿verdad? Vamos a llamarlo así. Bueno, el judío no se concibe sin el templo, sin el tabernáculo, hermanos. Porque el tabernáculo es el centro de la oración, por completo. Pero luego ya en el nuevo pacto, ya el tabernáculo, ¿qué? Terrenal queda obsoleto. Entonces, oye, ¿cómo? ¿Cómo es posible, verdad? Si los querubines, la presencia de Dios, el maná, las tablas de la ley, el altar de incienso donde era quemada para el olor fragante de nuestras oraciones, los panes de la proposición, ¿verdad? El candelabro que alusa, ¿cómo los sacrificios? Ya no,
Ya no es necesario. Qué duro golpe, hermanos. O sea, qué difícil para el hombre religioso, ¿verdad? Tener que soltar todo esto que Dios les dio. No se los había dado un Dios falso, otro Dios, o un hombre. Se los había dado su Dios. Y ahora su Dios, ¿verdad? Entonces les muestra el significado verdadero de todo lo que les dio. Y aquí es donde entonces del verso 6 al 10, ahí en el capítulo 9, vemos ahora el sumo sacerdote y el lugar santísimo. Dice el verso 6, cuando estos elementos, los que acabamos, ¿verdad?, de ver, que estaban en el santuario, estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala. Acuérdense que esto es el lugar santo, ¿verdad? Durante el cumplimiento de sus deberes religiosos. Pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía y subraya aquí, hermanos, porque yo, mire, toda mi vida, esto yo no lo había visto, así se lo digo. Ya había estudiado mucho el Pentateuco, la ley, todo esto, pero eran perdonados los pecados cometidos por ignorancia. Ay, mamá, o sea, y los pecados cometidos con alevosía y ventaja. Por eso la ley enjuiciaba los pecados, hermanos, graves: adulterio, homicidio, robo, o sea, sí, rebeldía, o sea, eso se ejecutaba. Los pecados que inconscientemente se hacían, por ejemplo, si yo inconscientemente maté a mi compañero, porque ahí nos da un ejemplo, dice, si hay dos taladores de árboles, yo estoy talando, ¿verdad?, un árbol con un hacha y de repente, hermanos, se quiebra el hacha y le pego al que está enfrente de mí y lo mato, es homicidio, ¿verdad?, por ignorancia, no es queriendo. Para eso el Señor también estableció ciudades de refugio, pero para los pecados, hermanos, que eran cometidos con, ¿verdad?, alevosía y ventaja, conscientemente, no que no supieran, sino más bien eran involuntarios. No había intención, exactamente. Entonces, fíjense cómo lo dice aquí el escritor de Hebreos, ¿verdad? Dice, sí, pero por eso Dios le dio la ley, hermana, y Dios les dijo, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Entonces ellos sabían lo que estaba bien y estaba mal. Sí, o sea, aquí es simplemente los pecados, ¿verdad?, que no habían sido cometidos no conscientemente, sino con alevosía. ¿Sí? ¿Verdad? Y aquí es donde entonces dice, solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Interesante, muy, muy interesante. Mediante esas ordenanzas, y aquí por primera vez, el escritor de Hebreos dice, mediante esas ordenanzas, ¿cuáles, hermanas y hermanos? Los de los sacrificios y, ¿verdad?, las ceremonias. El Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos, en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen, pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas, diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor, o sea, el nuevo pacto en Cristo. Y por eso entonces lo menciona, ¿verdad?, el escritor, hermanos. El escritor de Hebreos se está enfocando en esta parte de la carta, hermanos, lo dicho en el capítulo 9:1, ordenanzas y el culto en el tabernáculo, reglas para el culto, son ordenanzas externas, temporales. O sea, siempre era, mira, si tú cometes este pecado, pues tienes que pagar tanta ofrenda. Si tú pediste prestada una pala y la perdiste o te la robaron, tú tienes que reponer con tal, y ofrendas de paz, ofrendas de voluntarias, ofrendas las de primicias. Todo esto era externo, o sea, eran cosas que ellos llevaban externamente al tabernáculo. Pero en su corazón y su mente, hermanos, seguía un corazón duro. Seguía, ¿verdad?, una mente
terca, rebelde, todavía. Entonces, prácticamente, hermanos, el escritor hace notar que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo solo una vez al año. Inclusive los sacerdotes no tenían acceso al santuario interior, nada más el sumo sacerdote. Como representantes del pueblo, los sacerdotes y el sumo sacerdote afrontaban limitaciones. O sea, fíjense, ahí está el Señor. Ahí está, ¿verdad? En el lugar santísimo. Ya sabemos, ¿verdad? Cómo está la Constitución. Aquí está, ¿verdad? Dios. Y la mayoría de los sacerdotes nada más podía servir afuera. Los sacerdotes elegidos podían adentro del lugar santo, y un solo sumo sacerdote una vez al año podía entrar a la presencia de Dios. Estaban limitados, aún los sacerdotes y el sumo sacerdote, pero ahí está el Señor, pero no podían ir al Señor cuando ellos quisieran, hermanos. Imagínense, ahí está el Señor, pero no puedo ir cuando yo quiero. Tengo que esperar y tengo que purificarme y tengo que hacer sacrificio y cumplir con todo lo que Él me dice para poder ir a Él. No puedo ir libremente. No sé, hermanos, cómo sentirían, ¿verdad? Los sacerdotes al hacer esto. Yo creo que sentían mucho ellos la culpa de pecado. O sea, hermanos, la presencia de Dios literal nos hace sentir delante de Él miserables. Pues cuando vio el pueblo de Israel y escuchó la voz de Dios en el Sinaí, tenían temor de morir. ¿Sí? Cuando Pedro entendió quién era Jesús, cuando el Señor, ¿verdad?, hace la pesca milagrosa y luego le dice: apártate de mí, Señor, que soy pecador. O sea, cuando el Señor manifiesta su presencia, nosotros yo creo que tenemos un temor tremendo, ¿verdad?, delante de la presencia literal del Señor. Entonces, no sé, hermanos, cómo sentía nosotros decíamos: no, hombre, qué padre que el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. No sé, hermanos, cómo se sentía ese sumo sacerdote ese día que iba a entrar. Yo creo desde días antes no dormía, porque iba a entrar en la presencia del Señor Dios Todopoderoso, hermanos. Y él ya sabía que si había pecado en él, iba a morir. Entonces, en realidad, sí, claro que era un privilegio, hoy que nada más un hombre tenía en Israel, y una vez al año. Pero también eso conllevaba una gran reverencia y temor y temblor, hermanos, hacia eso, ¿verdad? Entonces, tenían limitaciones, aún el sumo sacerdote, ¿verdad?, en el antiguo pacto. Ahora, dejando atrás, ¿verdad?, la descripción del tabernáculo y el mobiliario, ¿verdad?, que tenía, el escritor de la carta pasa a una explicación de los deberes de los sacerdotes. Aquí lo vemos en el 6, ¿verdad?, donde dice: cuando estaban estos elementos, los sacerdotes entraban y hacían, ¿verdad?, pues sus deberes que tenían ahí. Y hace notar, hermanos, el escritor, que los sacerdotes entraban regularmente al compartimiento del lugar santo. Todos los días, acuérdense que tenían que cambiar las velitas, ¿verdad?, de la menorá, del candelabro, rellenar de aceite, ¿verdad?, porque esa lámpara no se apagaba, hermanos, día y noche estaba encendida. Una vez a la semana tenían que cambiar los 12 panes de la mesa de la proposición, tenían que quemar incienso en la mañana y en la noche, ¿verdad? Entonces todos los días y en la noche entraban los sacerdotes constantemente al lugar santo, ¿verdad?, al lugar santo. Pero ellos estaban conscientes, hermanos, que detrás del velo, literalmente, está el Señor, ¿verdad? Imagínense con qué reverencia, hermanos, hacían su oficio, ¿verdad?, en ese momento, estos hombres. Prácticamente, amados, el Nuevo Testamento nos enseña que, según una costumbre de esa época, los sacerdotes eran escogidos por suertes. Acuérdense que había Abraham, Isaac, Jacob, y Jacob tuvo, ¿verdad?, sus 12 hijos, que vienen siendo las 12 tribus, ¿verdad? De las 12 tribus, Dios escoge
a Leví, la tribu de Leví. ¿Sí? Ok. La tribu de Leví, hermanos, después se conforma por 24 casas o familias principales. ¿Sí? Vamos a llamar, ¿verdad? Los hijos del tío Chon y los hijos del tío Anacleto y los hijos de... que todos ellos son de la misma tribu. Pero en todas las 24 casas tenían que servir, hermanos, alguna vez en el templo, todos los hombres, porque Dios los había escogido. Entonces lo que hace el rey David, hermanos, dice, ¿sabes qué? Ok, son 12 meses, ¿verdad? Del año. Y son 24 casas. Para que sea pareja la cosa, dice entonces, cada casa va a servir 2 semanas. O sea, una quincena. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cada mes 2 casas sirvan. Entonces, los 12 meses le dan vuelta a las 12 casas. ¿Sí? Eso lo puedes ver tú con Zacarías, el papá del Juan el Bautista. Ya, por ejemplo, decir, la casa de Javier, quedaba estipulado que la primer quincena de enero los parientes de Javier iban a servir. La segunda quincena de enero los parientes de Luis. Las primeras 2 quincenas de febrero los parientes de Ezequiel. Y ya así iba a ser, ¿verdad? Para siempre, mientras que durara, ¿verdad?, el tabernáculo. Entonces, prácticamente, hermanos, se tenía que estar constantemente en esa adoración, siguiendo esas reglas, cumplir, hermanos, esas ordenanzas que el Señor había impuesto. Y debido a que los sacerdotes, hermanos, no les era permitido entrar más allá del lugar santo, no tenían acceso a Dios. Aunque podían estar muy cerquita de Dios, no tenían acceso a Dios. Y entonces aquí es donde era un privilegio ser sacerdote, pero tenían aún, ¿verdad?, limitaciones, restricciones para acercarse a Dios. Por ejemplo, primera restricción: de entre todo el pueblo de Israel, solo el sacerdote está designado para entrar a la presencia de Dios, el sumo sacerdote. Segundo lugar, se le permitía, hermanos, llegar ante la presencia de Dios solo una vez al año. Otra restricción, ¿verdad? En el día de la expiación. Ahora, en ese día especial, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, pero no entraba solo, tenía que entrar con la sangre de un animal. No podía entrar sin la sangre del animal. Jamás entró un sumo sacerdote a la presencia de Dios sin la sangre. No se podía. Vamos a la siguiente página, la 72. Fíjense, es un solo hombre entraba, pero no entraba cuando quería, estaba limitado una vez al año. Ok, podía entrar una vez al año, pero no podía entrar solo, tenía que entrar con la sangre de un animal. Ahí van las restricciones, ¿verdad? Bien restringido la presencia de Dios. La última condición, hermanos, tenía que ver con el pecado. O sea, si entraba con pecado iba a morir. Entonces, prácticamente, hermanos, él ofrecía la sangre a Dios con el propósito de cubrir su pecado y el pecado de su familia y del pueblo. Después de esto, él entraba nuevamente en el lugar santísimo, ¿verdad? Pero esta vez con la sangre de un macho cabrío, rociaba la sangre sobre la tapa y, ¿verdad?, cubría la ofrenda de los pecados del pueblo. O sea, prácticamente, hermanos, aunque podía entrar a la presencia de Dios, aún esa entrada estaba muy restringida. No era libre, no podía nada más entrar y él ponerse ahí a orar o cantar o leer un salmo. No, tenía que entrar, rociar la sangre, ofrecer incienso, hermanos, y salir, ¿verdad? Ahora, el Espíritu Santo, hermanos, ya en el verso 8, ahí en el capítulo 9, revela la voluntad de Dios a sus hijos. El Espíritu Santo habla e interpreta la palabra de Dios. Él revela el significado de la palabra y guía al creyente en la verdad. Fue una promesa que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Dice, les enviaré otro consolador, el cual, dice, les enseñará y les recordará todas las cosas que yo os he dicho. Él, ¿verdad?, es el Espíritu de verdad, los guiará, ¿verdad?, en la verdad. Y el Espíritu Santo, hermanos, da evidencias de que Él está ocupado en la obra de redención.
Aquí en el verso 8 del capítulo 9 notamos, ¿verdad?, dos cosas. Mire, dice el verso 8, mediante estas ordenanzas, las que vimos, ¿verdad?, que el sacerdote hacía, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos, en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. O sea, era claro para el pueblo de Israel, hermanos, no podemos ir a Dios solamente cuando Él quiere y solamente el que Él designa. Ya aquí ya nos está marcando la salvación, ¿eh? Pablo dice, no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que ¿qué? Tiene misericordia, o sea, de Dios. Pues no morían. Por eso le decía que no, yo creo que no dormían antes de entrar al lugar santísimo. Acuérdense, ahí les di una hojita donde está la vestimenta del sumo sacerdote. Tenía unas campanitas abajo. Porque como nadie podía entrar al lugar santísimo, mientras que él caminaba y los otros sacerdotes escuchaban que estaba vivo. E inclusive creo que le amarraban una cuerda, porque si moría ahí, no podían ellos entrar por él. Tenían que... No está registrado, perdón, corríjanme si ustedes saben, no hay registrado una muerte, ¿verdad?, dentro del lugar santísimo. Pudiera ser, pero no está registrado. Digo, yo creo que todos tenían un temor a Dios reverente, los sumos sacerdotes, porque sabían cuál era su ejecución, si no lo era así. Pero aquí entonces el entendimiento fue eso, o sea, el pueblo entendió, yo no puedo ir a Dios, no soy levita, no soy sacerdote. Y luego los sacerdotes decían, bueno, yo soy levita y soy sacerdote, pero no soy sumo sacerdote. Y luego el sumo sacerdote decía, aunque yo puedo entrar al lugar santísimo, no puedo entrar cuando yo quiero, ni puedo hacer lo que yo quiero, tengo que cumplir lo que Dios me pide. Entonces, vemos ahí, ¿verdad?, que prácticamente, sí, hermanos, el Espíritu Santo da a entender, ¿verdad?, que la entrada al lugar santísimo, o sea, la presencia de Dios no está abierta, mientras que el tabernáculo sigue. O sea, aquí el entendimiento, aquí yo creo que el Señor lo que quería era que el pueblo de Israel se diera cuenta, así, por medio de las obras de ustedes, no funciona acercarse a mí. Tengo que enseñarles cómo es la única manera que ustedes pueden venir a mí. El Señor Jesús lo manifiesta, yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquí es donde entonces, ¿verdad?, lo que era la ilusión, hermanos, en Cristo se convierte en realidad, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo prácticamente, o desea el escritor de los Hebreos. En el inciso A, estamos en el verso 8, ¿verdad? Inciso A, hermanos, dos cosas que vemos, dos declaraciones en el verso 8, hablando del Espíritu Santo. El camino a la presencia de Dios no estaba todavía abierto durante el tiempo del antiguo pacto. El hombre podía invocar a Dios, pero si Dios no quería, no respondía, ¿verdad? No estaba abierto, hermanos, el acceso, ¿verdad?, al trono de la gracia. Esto significa que la gente, hermanos, no tenía autorización para entrar en el tabernáculo. Ya dijimos, ninguna tribu podía entrar excepto la de Leví. No tenían su autorización por parte de Dios. Sin embargo, los sacerdotes se les prohibía aparecer ante Dios en el santuario interior. Solo el sumo sacerdote, como representante del pueblo y de los otros sacerdotes, él podía entrar en el lugar santísimo una vez al año. Fuera de esta única excepción, Dios se había separado eficazmente del hombre. Un velo impedía el camino hacia Dios. El famoso velo, ¿verdad? Y qué interesante y qué hermoso, hermanos, cuando el Señor Jesucristo muere, dice que ese velo es rasgado de arriba hacia abajo. Ya no estaba el arca del pacto ahí, ya no estaba la presencia de Dios ahí, hermanos. Pero acuérdense que era un símbolo ese velo. Y aquí simbólicamente el Señor, ¿verdad?, rompe, porque ahora, más adelantito vamos a ver, ¿verdad?, que el escritor de Hebreos dice, ahora por medio del Señor Jesucristo, dice, tenemos entrada directamente al trono de ¿qué? De la gracia. Ahora, el otro aspecto de declaración que podemos ver, hermanos, en este verso 8, el inciso B dice, el Espíritu Santo indicó que el camino hacia el lugar santísimo no había sido abierto hasta la llegada de Jesús. Por medio de su muerte, el Hijo de Dios abrió el camino hacia Dios.
Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, la cortina del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Aunque el lugar santísimo estaba vacío en el momento de la muerte de Jesús, la rotura del velo significaba que la separación entre Dios y el hombre había terminado. Gloria a Dios. Esta separación no terminaría, hermanos, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. La palabra primero podía significar primero en rango. Si esta es la interpretación de primer, hermanos, o sea, el primer tabernáculo, la palabra se refiere al santuario interior, ¿verdad? A este. Pero a causa de la rasgadura del velo, el primer compartimiento había quedado de existir, ¿verdad? Y ya no hay velo, ¿verdad? En la presencia de Dios. Prácticamente se transforma en un solo santuario y el hombre logra el acceso a Dios sin la mediación de un sacerdote. Ahora tenemos a ese sumo sacerdote que por medio del cual, ¿verdad?, entramos ahora directamente a la presencia de Dios. Por el miedo, hermana, otra vez. El miedo. Acuérdense, cuando estaba el pueblo, si vamos a Éxodo 19, hermanos, cuando estaban delante de el Sinaí y dice que, verdad, la voz del Señor temblaba como truenos y el fuego, hermanos, salía. Fíjense cómo el pueblo le pide a Moisés, y fíjense lo que Moisés contesta, hermanos. Éxodo 20, verso 18. Cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente porque moriremos. No tengan miedo, les digo Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba, para que su temor hacia Él les impida pecar. Esa es la clave, hermana. No es que ellos fueran diferentes a nosotros, sino que Dios se manifestó delante de ellos para darles temor, para darles miedo, ¿verdad? Y claro, nosotros ahora, el temor a Dios no viene porque hemos escuchado y visto al Señor, sino viene como un deseo de querer respetar, amar y obedecer al Señor. Pero ese deseo, el Espíritu Santo es el que lo crea en nosotros, no es humano. O sea, nadie puede servir a Dios si el Espíritu de Él mismo no está en Él. No se puede. El Espíritu Santo nos da la convicción del pecado. Por ejemplo, bien sencillo, si usted ha venido a Cristo, sinceramente, ¿verdad? O sea, si usted ha venido en arrepentimiento, entendiendo que necesita un Salvador, porque usted es una persona mala, que ha pecado en contra de Dios, la pregunta es: ¿y cómo supo? O sea, es decir, ¿quién te hizo sentir culpable para que vengas a los pies de Cristo arrepentido? El Espíritu. Todas las religiones, los mormones, los testigos, los católicos, los ortodoxos, todos conocen, ¿verdad?, del juicio y que Dios va a venir y que Dios, ¿verdad?, es santo y que no podemos ir hacia Él si no somos santos. Pero entonces, ¿por qué no todos se arrepienten? ¿Por qué no todos confiesan sus pecados al Señor y se humillan delante de Él? Porque es el Espíritu Santo quien hace esa obra. El Espíritu Santo es quien nos convence de juicio y de pecado. Y entonces podemos voluntariamente, en lugar de tener miedo porque Dios se nos presentó, entonces me hace entender quién soy delante del Señor y me da esa convicción, ¿verdad?, de tener ese temor y ese amor hacia el Señor. Y no externamente con ordenanzas, ¿verdad?, y adoración. Exactamente. Que viene por el Espíritu, vuelvo a repetir. Acuérdense, acabamos de ver en la predicación del domingo, hermanos, hace 2 domingos, la ley del pecado. Pablo dice: quiero hacer lo bueno, no puedo.
yo. Pero doy gracias a Dios por Cristo en mí, porque Él sí puede. Y entonces dice, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Y ya no vivo. Otra vez, fíjate, como Pablo dice, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, es Cristo en mí, Cristo es su Espíritu en mí. Yo no puedo hacer nada que agrade al Señor si no es por medio de Cristo en mi vida, ¿verdad? ¿Ibas a decirlo? Claro. Sí, o sea, endurecido. Y ahí es donde ahorita vamos a ver esa cita al final. Es decir, si el Espíritu Santo no cambia el corazón del hombre, ni el antiguo pacto ni el nuevo pacto tienen efecto sobre la vida de alguien que tenga un corazón duro. Por eso no hay convicción de pecado. Te digo que la gente siempre se va a comparar con los malos, nunca se va a comparar con el bueno. Entonces, comparación con los malos, sí, claro, hermanos, yo soy, ¿verdad? Yo soy el santo Caleb, santo arcángel Caleb, ¿verdad? Pero pues comparado con el Señor Jesucristo, pues no soy nada, hermanos, ¿verdad? Soy el peor de los pecadores, como dijo el apóstol Pablo. Entonces, sí, amados, prácticamente el Espíritu Santo aquí en el verso 8 es el que revela, ¿verdad? Nos revela. Y entonces ya en el verso 9 dice, esta ilustración apunta a los tiempos presentes, dice. Pues la ofrenda y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes en el tiempo del tabernáculo no podían limpiar la conciencia de las personas, hermanos. Lo de adentro, ¿verdad? Y entonces aquí es donde en el verso 9, hermanos, la expiación externa del sacrificio animal era una ilustración de la limpieza interna que trae Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces el escritor, hermanos, ve el primer tabernáculo como una ilustración de aquello que es real. Antes de la muerte de Cristo, los creyentes, movidos por una conciencia culpable, sabían que tenían pecado porque veían la ley, traían dones, ¿verdad? Ofrendas, sacrificios a Dios. No era porque en su corazón, hermanos, sino porque ellos tenían la ley y sabían que habían pecado y entonces sabían lo que tenían que pagar por sus pecados. Y entonces lo hacían de esa manera. Pero estas ofrendas entregadas a un sacerdote que servía como intermediario no calmaban, hermanos, la inquieta conciencia del adorador. Como quiera, yo les dije, ¿verdad? Que cuando uno va a morir, la justicia de Dios clama, hermanos, en nuestra mente por los pecados que hemos hecho. O sea, el Señor, su justicia va a clamar sobre la vida de cada hombre y mujer de esta tierra. Entonces, aunque ellos habían llevado ciertas ofrendas, cumplían con la ley, pero de afuera, pero en sus corazones, en su mente, ¿verdad? Los dones y sacrificios no quitaban la culpa, hermanos. Continuaba molestando la conciencia del creyente. No podían purificar la conciencia del pecador que venía a Dios con ofrendas. Los sacerdotes eran incapaces de transformar al adorador en una persona sana, perfecta y completa en cuanto a su conciencia. Por lo tanto, la ilustración apunta a la realidad, hermanos. Dones y sacrificios hacían que el creyente estuviera purificado externamente. ¿Damos vuelta? Ceremonialmente, ¿verdad? Habían cumplido, pero la sangre de Cristo quita el pecado, hermanos, purifica la conciencia y sana al hombre. Qué diferencia, ¿verdad? Pero era una sombra, ¿verdad? Es decir, la sangre de los corderos cubren sus pecados, pero la sangre del Cordero de Dios quita y limpia los pecados, ¿verdad? Y aquí en el verso 10, entonces la pregunta sería, bueno, entonces, ¿por qué Dios hizo que los israelitas llevaran tantos sacrificios, tantas ofrendas, ¿verdad? Tantos dones, tantas ceremonias? ¿Sirvió de algo? La respuesta es sí, sí sirvió de algo, hermanos. No sirvió para limpiar su conciencia, pero sí sirvió exactamente en ellos, hermanos, porque prácticamente debemos decir, hermanos, que todo esto no careció de provecho, o sea, sí fue provechoso lo que Dios les ordenó. Dios les dio las ordenanzas a su pueblo para su beneficio y bienestar de ellos. Él también les dio la seguridad de que ellos eran su pueblo especial, un pueblo que vivía en armonía con sus leyes y sus reglas. Porque acuérdense que el pacto de Dios con Israel fue: Israel, si tú sigues mis preceptos, mis ordenanzas, yo estaré contigo, yo seré tu Dios, yo te protegeré, yo te proveeré. Si sigues mis ordenanzas,
sin el antiguo pacto, hermanos, ¿verdad? Sin las reglas, sin las ceremonias, sin los sacrificios, pues entonces no había manera de pertenencia de Israel a Dios, porque pues Israel iba a hacer lo que ¿qué? Lo que los demás pueblos hacían. Pero al Dios ponerle ordenanzas, leyes, reglas, ceremonias, hermanos, entonces ya era un pueblo especial. ¿Por qué? Porque no hacían lo que hacían los demás pueblos, ¿verdad? Entonces sí fueron estas leyes y reglas de provecho. Ah, pero fuera de estos objetivos, o sea, de que ellos sintieran que tenían un Dios y que si cumplían con esas leyes pertenecían al Señor, fuera de esto, hermano, los reglamentos y las restricciones externas no hacían avanzar al creyente en su búsqueda de limpieza para su alma. O sea, en realidad se calmaba la ira de Dios sobre el pecado, pero no lo limpiaba. No quitaba la culpa de la conciencia de las personas. Las reglas externas lograban objetivos externos nada más, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita vemos unas religiones que están haciendo lo mismo. Por ejemplo, la religión católica. ¿Qué dicen ellos acerca del pecado? O sea, el pecado es perdonado por los sacerdotes. Ahí, primera equivocación. Y por las mandas Existen las penitencias las para el penitencias. perdón de pecados. O sea, qué erróneo, ¿verdad? Algo tan importante porque ni aún los hijos de Dios, que es el pueblo judío, no se sentían perdonados, o sea, al hacer estos rituales, porque eran externos. Yo hago un sacrificio, yo llevo un corderito, ¿verdad? Y mis pecados me van a ser perdonados. Pero como esto no se podía cubrir hasta que Jesucristo lo hiciera, nada más se cubrían los pecados. Sí. Entonces ellos seguían sintiendo el peso del pecado. Y así ahorita las personas, ¿verdad? No pueden asegurar la salvación en su vida, no sienten la salvación como nosotros, de la seguridad que somos salvos. Somos salvos no porque seamos buenos, somos salvos porque creemos que Jesucristo, ¿verdad? Es el Cordero perfecto que quita el pecado, no nada más lo cubre, lo quita completamente. Entonces es muy importante, ¿verdad? Que cuando nosotros hablemos con otros y les enseñemos de la palabra, esto es algo muy importante porque la mayoría de las religiones te exigen cosas que hacer, ¿verdad? Para recibir la salvación. Y en este caso, hablando de la Iglesia Católica, o sea, te pide las penitencias para que tus pecados sean perdonados y no es así. El sacerdote no tiene el poder de perdonar los pecados con la confesión, ¿verdad? Nada más Jesucristo. Es el único. Y tiene sus propias reglas también. Cuando el Señor Jesús, ¿verdad? Trató, bueno, no trató porque él ya sabía que no iban a entender, pero cuando el Señor Jesús explicó la condición de pecado que tenía su propio pueblo, que él venía a liberarlos, la contestación de ellos fue: hijos de Abraham somos. Sí, es decir, nosotros somos buenos, no somos como los romanos, no somos como los griegos, no somos como los bárbaros. Hijos de Abraham somos. Tenemos la ley, el tabernáculo, los profetas, ¿verdad? Tenemos las promesas. Somos buenos, ¿verdad? Y el Señor les dice: es que el que ha pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí? No importa tu herencia, ¿verdad? No importa tu pensamiento, no importa tu linaje. Y aquí entender, hermanos, toda religión, ¿a qué se le dice religión, hermanos? A un conjunto de ceremonias, de ritos que se tienen que llevar a cabo para poder tener el favor de un Dios. Esa es una religión. Lo mismo, es lo mismo. Es ritos, ceremonias, reglas, tradiciones que se tienen que hacer externamente para poder complacer o tener el favor de un Dios. Esa es una religión. Nosotros no podemos complacer al Señor, hermanos. Ya el único que le da complacencia al Señor es su Hijo. Ya en su sacrificio de la cruz el Señor quedó complacido, su justicia ha sido pagada. De hecho, más adelante ahí mismo en Hebreos dice, en esa conversación entre el Padre, entre el Hijo y el Padre, que le dice, he aquí que vengo a hacer tu voluntad, quitar lo primero para establecer este último. Básicamente Jesucristo está diciendo, ni los sacrificios, ni todos estos sistemas ceremonial puede quitar los pecados Nada. del mundo. Y Jesucristo mismo le está diciendo al Padre, he
¿sí? Y lo confirma, ¿verdad? O sea, el padre dice, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oír, ¿verdad? Ya no oigan a los profetas, no que los profetas estuvieron mal, no, ya los profetas fue antes de mi hijo. Y entonces aquí es donde entendemos que en realidad solamente, ¿verdad? El pueblo de Israel necesitaba ser salvo, ¿verdad? Abraham necesitaba ser salvo. Cada uno, ¿verdad? De las personas que pisan esta tierra, desde Adán hasta nuestros últimos tiempos, todos necesitamos entender que ningún sacrificio externo, ahora puede ser donaciones de dinero, ¿verdad? A lo mejor dices, no voy a llevar un chivo para que pero haciendo buenas obras, la gente cree que haciendo buenas obras, ¿verdad?, puede ganarse el favor de Dios. Teniendo una vida altruista, teniendo una vida, ¿verdad?, con buena educación, ¿es suficiente? No, hermanos, es lo que el Señor quiere probar, ¿verdad? Prácticamente teníamos que entender que un israelita temeroso de Dios podía abstenerse de los alimentos impuros, porque acuérdense que Dios les dio una lista de alimentos, ¿verdad?, que no comieran. Limpiarse de impurezas, acuérdense que cada vez, ¿verdad?, que si se había enfermado, se tenían que purificar. Las mujeres, después de haber tenido hijos, tenían que purificarse. Después de su regla, tenían que purificarse. O sea, había muchas ceremonias de limpieza, ¿verdad? Ofrecer ofrendas, sacrificios. Con todo, hermanos, esto permanecía dentro de la estructura del Antiguo Testamento. O sea, el pecado no era quitado, ni era, ¿verdad?, la conciencia limpiada de la persona, ni el sumo sacerdote. Ayer, perdón, pastor, mi hija me decía en la noche, mami, ¿hay alguna persona en la Biblia que fuera pecadora pero que pareciera que no fuera pecadora? Le digo, María. María estaba llena de gracia porque era un instrumento especial de Dios para ser mamá de Jesús, pero ella también necesitaba salvación. Aún María, sí. Ella se quedó así, wow, y le digo, sí, es que no había ni uno, dice que no hay ni uno, nada más él era el único santo, el único bueno, dice la Biblia, no hay nadie. Entonces, a veces es como increíble pensar. Por ejemplo, algunos ponen como ejemplo Enoc, ¿verdad?, porque dice que Enoc caminó con Dios 360, creo que 365 años o 63, y dice que el Señor lo levantó, o sea, no vio la muerte física. Uno pudiera creer, ¿verdad?, que Enoc fue sin pecado, pero la realidad es que Enoc fue con menos pecado delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Y el Señor hace, a veces en estas ocasiones, cuando Dios hace algo inusual, ¿verdad?, como decir, se lleva a Enoc, uno dice, ¿por qué se lo llevó? Pues porque Dios quiso. Así, nada más. Sí, o sea, no hay una explicación, porque no se nos dice, nada más dice, y caminó Enoc con Dios. Ese caminó Enoc con Dios quiere decir que Enoc, ¿verdad?, se mantuvo lo más apegado posible al comportamiento, porque no había ley todavía, hermanos. Enoc es antes que Moisés y antes que Abraham. Pero prácticamente podemos ver que el Señor hace lo que Él quiere hacer. Y nosotros no podemos cuestionar. Volvemos a lo mismo, él puso todo, ¿verdad?, en cuanto al antiguo pacto, y también estableció todo en cuanto al nuevo pacto, y no podemos cuestionarlo, no podemos decirle por qué esto sí, por qué esto no. Debemos aceptar tal cual, ¿verdad?, el Señor nos da o nos revela su voluntad. Ahora, para terminar, hermanos, prácticamente el cumplimiento de los mandamientos, porque la pregunta es, ¿qué lograron entonces los sacrificios y las ceremonias, ¿verdad?, que Israel hizo? Bueno, el cumplimiento de los mandamientos se transformó en realidad en una acción preventiva para el israelita. O sea, era una manera de decir, mira, de aquí a aquí puedes andar y no te salgas, ¿verdad? De aquí a aquí Dios te va a bendecir, pero si te sales, pues te va a ir mal. Mantente aquí, ¿verdad?, mantente aquí. O sea, es como, dice que era como una tutora, ¿verdad?, como una nana que hizo que Israel no fuera tan malo. Era malo, pero
se mantuvieron, ¿verdad? Vamos a decirlo así, en ciertas temporadas, porque en otras, hermanos, fueron terribles. Pero, hermanos, prácticamente sí, hermanos, los mandamientos transformados, ¿verdad? En realidad se hicieron una acción preventiva para el israelita. Ello le permitía estar dentro de la nación de Israel, ¿verdad? Al cumplir las reglas, porque acuérdense que inclusive en el antiguo pacto los hombres tenían que ser circuncidados para poder pertenecer a la nación de Israel, continuar ser miembro del pueblo de Dios, si tú cumplías esos reglamentos. Pero las reglamentaciones, hermanos, los estatutos externos no estaban hechos para purificar la conciencia del creyente, renovarlo espiritualmente tampoco. Eso fue reservado solamente para el ministerio sacerdotal de Jesús, quien puede convertir los corazones de piedra en corazones blandos y deseosos de ser transformados internamente para la gloria del Padre Celestial. Y esto el Señor lo dice en Ezequiel 36. Les voy a quitar ese corazón de piedra, ¿verdad? Y duro, y les voy a poner un corazón, ¿verdad? Blando, tierno. Lo mismo el profeta, ¿verdad? Jeremías, donde dice: he aquí que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, ¿verdad? Donde ellos ya me van a escuchar, donde yo pondré en ellos mi ley. O sea, el Espíritu va a poner en nosotros, hermanos, dentro, no afuera. Y entonces vemos aquí cómo es maravilloso, ¿verdad? Poder entender, hermanos, lo que estuvimos viendo estas 3 semanas acerca del tabernáculo y lo que se hacía en él, porque esto, ¿verdad?, es un simbolismo de la realidad que vino a cumplirse en el Señor Jesucristo. Él es el gran sumo sacerdote, Él es el sacrificio, Él es la expiación de nuestros pecados, ¿verdad? Él es la luz, como vimos, Él es el pan que nos provee, ¿verdad? Él es el Espíritu que sube a Dios y que es nuestro intercesor. Podemos ver todos los simbolismos del tabernáculo en Jesucristo y en su obra, y nosotros entenderla. Tal vez para nosotros, ya cuando la estudiamos, es más sencillo entenderla. Para los israelitas fue quebrar todo su sistema, hermanos, y sus creencias, y cambiarlas. Fue muy, muy difícil, ¿verdad? Y gloria a Dios, amados, que el Espíritu Santo nos da esa capacidad de poder recibir la revelación de Dios, entenderla y creerla, ¿verdad? Porque la podemos leer, la pudiéramos a lo mejor analizar, pero si no la creemos, pues no nos sirve de nada. Tenemos que creerla, ¿verdad? Así es y así será, porque el Señor así lo convino. Amén. Señor, reconocemos que no sabemos todas las cosas, ni las sabremos, Señor. Pero también reconocemos que cada vez que buscamos tu sabiduría, tú nos das más. Tu palabra dice que el que sea falto de sabiduría la pidamos a ti, quien tú das la sabiduría abundantemente y sin reprochar, Señor. Así es que gracias, bendito Dios. Gracias por tu sabiduría en nuestras vidas. Gracias por tu palabra y tu Santo Espíritu, porque nos hace ver, Señor, quiénes somos y que no merecemos nada, bendito Dios, pero también nos deja ver quién eres tú, Señor, y cómo tú por gracia nos das lo que, pues, Señor, nunca podremos alcanzar. Padre, gracias porque a través de miles de años, Señor, tú siempre te has revelado al hombre, siempre has deseado estar cerca de él, pero tú, Señor, has establecido cómo llegar, Señor, a ti. Permítenos siempre mantenernos en ese camino que es Cristo tu Hijo, y compartir siempre esa senda, Señor, a todo el que quiera venir a ti, Padre, y que tú, Señor, derrames tu Espíritu sobre aquellos que van a arrepentirse, Señor, y venir a tus pies y pues ser parte de tu pueblo, Señor, que tú has comprado con tu sangre. Alabado eres, Señor Jesús, bendito eres, Señor, toda la gloria para ti y la honra, porque nada más tú la mereces. Amén y amén. Dios les bendice, amados.